nosotros, ¿cierto? Uno quiere escuchar todo eso, pero pocas veces, muy pocas veces se predica de qué es lo que el Señor quiere de parte de nosotros. Muy pocas veces, porque siempre es lo que queremos nosotros recibir, pero muy pocas veces lo que nosotros debemos de dar. La palabra de hoy se llama lo que Dios exige. Y si usted va a su Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13, ahí está plasmada en la palabra lo que Dios exige de sus hijos. Amén. Deuteronomio 10, 12 y 13 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de compartir tu bendita y santa palabra. Señor, que la palabra que tú has traído a través de mis labios, Señor, pueda germinar en buena manera en el corazón de cada uno de nosotros y germine con abundancia, Señor, para que podamos también compartir a otros, Padre, lo que tú deseas por parte de tus hijos, Señor. No solo es lo que nosotros queramos recibir, sino también, Señor, lo que tú quieres recibir de parte de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, te damos gracias, Señor, y sea tu Santo Espíritu dirigiendo en todo. Amén. Amén. Muchas veces, amados hermanos, muchas veces nosotros nos unimos o adquirimos una membresía, puede ser en un club, puede ser, somos miembros de una familia, de un grupo de amigos, de un colegio, de una universidad, hasta del mismo trabajo, ¿no? Y generalmente uno siempre dice cuáles son mis derechos. O cuando uno llega a un país, cuando nosotros llegamos aquí a este país, dice usted tiene derecho a esto, a esto, a esto. Y siempre uno pregunta cuáles son mis derechos, porque es ¿qué es lo que me protege a mí? ¿De qué puedo disponer yo? Pero nunca preguntamos cuáles son mis responsabilidades. Ni siquiera en la casa, ni siquiera cuando estamos en el núcleo familiar preguntamos cuáles son mis responsabilidades, mamá. ¿Cuáles son mis responsabilidades, papá? Como para que le digan a uno, mijito, por lo menos usted va a ayudar en cuanto a las labores, usted va a ayudar a hacer aseo por lo menos una vez a la semana. Usted debe aportar, usted debe estar aquí a determinada hora en la noche. Son responsabilidades que uno adquiere cuando es miembro de una familia. ¿Cuánto más si uno está en el trabajo, ¿no? Si uno está en la universidad, en cualquier lugar, ¿cierto? Entonces, de igual manera, uno tiene responsabilidades, uno tiene derechos y tiene responsabilidades con nuestra relación con el Señor. El Señor nos dice, si ustedes vienen a mí, ¿cierto? Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo haré descansar. Ahí hay una promesa, que si yo vengo al Señor, me uno a Él, pues voy a tener descanso, voy a tener alivio. Él me dice que se cumplirán en mí todas las promesas que Él tiene. Entonces yo tengo la seguridad de que Él me va a dar lo que Él está prometiendo. Pero le hemos preguntado de pronto al Señor, Señor, ¿qué pides de mí? Yo creo que muy pocos nos llegamos a preguntar eso. ¿Qué pides tú, Señor, de mí? Porque es que, hermanos, nos gusta esperar mucho de parte del Señor. De hecho, le tenemos una gran demanda al Señor. Y nuestra demanda para con el Señor es más larga que la lista del mercado. Uno sale al mercado y me falta esto, esto, esto y esto, pero para con el Señor es, Señor, sáname, Señor, provéeme, Señor, guárdame, Señor, llévame, Señor, tráeme, Señor, calma mi necesidad. El Señor es para todo, como que si estuviéramos exprimiendo
digamos, la ubre de un animal, de una vaca, y salga es como ordeñando al Señor. Y no puede ser de esa manera. Porque si Él nos da, hay algo que tiene que tener Él en retribución. Cuando uno se enamora de alguien, cuando yo me enamoré de mi esposo, lo que Él esperaba era que yo le retribuyera el amor, que fuera correspondido, ¿cierto? Muchas personas cuando quieren empezar a entablar una relación con alguien y empiezan a hacer el galanteo a la chica, si la chica no les corresponden, pues muchos dicen, no, pues no me está correspondiendo, será que no soy de su agrado, entonces ¿qué pasa con el chico? Sale y se va. Pero si la señorita, la doncella le corresponde y uno ve que, ay, no, sí, como que le agrado, me aceptó la salidita a tomar el café y tan bueno que la pasamos y como que le estoy agradable, pues uno sí, el chico sigue ahí, ¿cierto que sí? El chico sigue ahí galanteando y empiezan a entablar una relación. ¿Por qué? Porque ese interés fue retribuido. Pero cuando el interés no es retribuido, pues la persona simplemente da la vuelta y se va. Lo mismo pasa con el Señor. Exactamente, y no es que, a diferencia, es que en lo humano nosotros damos la espalda y nos vamos. El Señor siempre estará allí esperando por cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia. Que el Señor siempre va a estar allí, pero el Señor también espera que haya algo de parte de nosotros hacia Él. Entonces, le demandamos y le exigimos al Señor que se cumplan las promesas de Él en nuestra vida, porque qué lindo uno tener los beneficios. Qué bonito uno tener los beneficios. Es como cuando la gente, cuando llegamos aquí, le dicen a uno, usted tiene beneficio, usted puede reclamar beneficios de esto, y uno, ay, qué bueno. Inclusive hasta abusamos. La gente abusa. Se empiezan a guardar información para que no les cobren de más y poder cobrar. Eso es fraude. Eso no está bien delante de los ojos del Señor. No está bien. Si uno reclama un beneficio es porque se está necesitando. Entonces, si uno hace fraude, si uno le hace trampita, le está negando la oportunidad a otra persona que realmente sí lo está necesitando. Entonces, lo mismo pasa con el Señor. Le decimos, no, Señor, te amo y yo espero en tus promesas, o sea, la parte mía. Siempre, y el ser humano es así. Todos los seres humanos tenemos la tendencia al egoísmo, a que solamente sea el beneficio para mí. Pero ¿y qué pasa con la otra persona? Es lo mismo que pasa en los matrimonios. Mis intereses, yo necesito esto, y mi lado, y esto para mí. ¿Y la otra persona qué? Porque es que ya no es uno, son dos. Son dos. La otra persona también tiene necesidades. La otra persona también tiene anhelos. También tiene proyectos. Y hay que conseguirlo entre los dos, no cada uno por su lado. ¿Ya? Entonces, así mismo es nuestra relación con el Señor. ¿Qué exige el Señor de nosotros? Muchas veces hemos hecho cosas locas, ¿no? Con locura, tratando de agradar a la otra persona. Hacemos cosas que quizás están hasta desfasadas y le dicen a uno, pero ¿usted cómo fue capaz de hacer una cosa de esa? No, por amor a la otra persona, ¿no? Entonces, porque realmente a uno le interesa. Dicen que las mayores locuras se hacen y se han hecho por conquistar el corazón de las otras personas. Asimismo, en la palabra del Señor podemos encontrar y darnos cuenta que hubo personas, aquellos hombres que igual como nosotros hicieron cosas que quizás para ellos fueron locas o quizás para la humanidad fueron de mucha locura. ¿Por qué propósito? Con el propósito de agradar el corazón del Señor. Hicieron lo que el Señor les pidió. Entonces podemos ver, por ejemplo, a Noé se le pidió que construyera un arca gigantesca. Y había señales de lluvia por ningún lado. Y a Noé lo trataban de loco.
Sin embargo, se aguantó todo ese vituperio, ¿cierto? Se aguantó todo eso para agradar al Señor. Abraham, un hombre rico, un hombre que vivía con su familia, con su parentela, y que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde te mostraré. ¿A dónde? Nowhere, I don't know. ¿Dónde me voy a ir? No sabía a dónde se iba a ir. Sin embargo, salió, ¿cierto? Por fe y porque sintió la necesidad de ese Dios, de agradarlo a Él. Asimismo, al mismo Abraham que le pidió, no podía tener hijos, y cuando se lo concedió, ¿qué le dijo? Ofréceme a Isaac, ofréceme a tu primogénito. ¿Qué hizo? No tenía más hijos, sin embargo, fue a ofrendarlo. Fue en la Biblia, es la el primer gesto de adoración que se registra, el primer gesto de entrega que se registra, cuando Abraham va a ofrecer en holocausto a Isaac. Amén. Sin embargo, no tenía más hijos, y sin embargo lo ofreció por obediencia. A Moisés le pidió que sacara de la esclavitud al pueblo de Israel. Imagínense, a enfrentarse con la gente que él mismo, del cual él mismo había sido criado. A Ezequiel le pidió que no llorara y no hiciera luto por su esposa cuando muriera. Difícil, ¿no? Que uno ame a una persona y que le digan: no llores y no haga luto. Eso le digo yo a mi familia, ellos ¿no? Ya me miraron por allá. Digo, el día que el Señor me llame a su presencia, yo les digo, el día que el Señor me llame a su presencia, no hay lloro, no hay llanto, hay alegría. Porque lo que más debe anhelar uno como cristiano es que su espíritu esté en la presencia del Señor, alabando al Señor 24 horas, 7 por toda la eternidad. Es lo que tenemos que anhelar. Es lo que se anhela. Bien, y a Oseas, por ejemplo, le pidió que se casara con una mujer fornicaria, una mujer adúltera. Cualquiera le diría: pero usted está loco, ¿cómo se le ocurre que se va a casar con una mujer adúltera? ¿Cómo se le ocurre que va a hacer eso? Tenga cuidado. Pues Oseas lo hizo. Y todo eso lo pidió el Señor a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor primero quería mostrar su grandeza y su majestad ante los demás que no conocían de Él. Y siempre ubica a un hombre o una mujer que le crea, que quiera cometer las locuras que el Señor manda, porque las cosas del Señor son locura. Y entonces uno sale del catolicismo y viene al cristianismo, y uno: aleluya, gloria a Dios. Y le dicen a uno: oye, está loca, ¿qué le pasó? A mí me pasó eso. Las primeras veces cuando yo empecé en el cristianismo y volví por primera vez a Colombia a visitar, a mí 2, 3 familiares me preguntaron: Olga, ¿usted qué fue lo que le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Y yo: nada, conocí a mi Señor, el regalo más grande que he podido yo recibir en toda mi vida, lo mejor que he podido yo recibir en toda mi vida y por la eternidad. Recibí de mi Señor Jesús, de su Santo Espíritu, y ya lo veo, lo entiendo de una manera diferente, no en la religiosidad, sino de una manera diferente. ¿Ya? Entonces las cosas del Señor son locura, y a veces nos tratan así, ¿no? Como de loquitos, porque levantamos manos, gritamos, alabamos, danzamos para el Señor. Entonces hay algo bien importante que tenemos que analizar aquí. Lo increíble no fue las cosas difíciles que el Señor les pidió a estos hombres que hicieran. Lo más increíble fue la obediencia con la que estos hombres actuaron. Pregunta: ¿será que uno teniendo un solo hijo y el Señor le diga a uno: ofrécemelo en holocausto, lo haríamos en este momento? Bien, hicimos un holocausto. ¿Qué tal que yo cogiera y le dijera a mi familia: voy a tomar a mi unigénito hijo, a mi primogénito, lo voy a ir a ofrecer en el holocausto? ¡Por Dios! ¿Ah? Quizás ahora no sea esa forma, pero uno sí lo entrega.
en la guía que uno le da en los caminos del Señor, lo entrega a consagración al Señor. Porque un holocausto es ¿qué? Una entrega al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Atendemos. Si somos padres responsables, si somos padres que realmente amamos a nuestros hijos, pues no los tiramos al mundo, sino que antes los traemos a los caminos del Señor. Los traemos a los caminos del Señor. ¿Para qué? Para que honren al Señor, lo alaben y lo glorifiquen y sigan los caminos del Señor. Amén. Entonces, la pregunta que nos haríamos nosotros hoy es si nosotros, si el Señor nos pide algo, ¿estamos dispuestos a dárselo a Él? Es la pregunta. Es más, algo tan sencillo como esto, el Señor nos dice que no dejemos de congregarnos, nos pide tiempo. Y muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos. Cayó una gota de agua, no porque me derrito. Si salió un destello de luz, porque salió el sol. Si cayó un copo de nieve, porque cayó nieve. O sea, a todo momento le sacamos excusa. Por todo. Porque la alarma no me sonó, por cualquier cosa. Pero al Señor si no le pedimos excusas. Además, al Señor le exigimos. ¿Cuándo, Señor, llevo tantos años clamándote por tal bendición y tú no me la has dado? Hay gente que es así. Y llevo tiempo orando y ore para que el Señor sane a Julanito de tal, para que me sane a mí, para que me dé tal cosa, y el Señor no me ha dado. ¿Por qué? Entonces muchas veces tenemos que cuestionarnos. No cuestionar al Señor, porque al Señor no se le cuestiona. Uno nunca le pregunta al Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? Entonces mucha gente le cuestiona al Señor porque quiere tener el beneficio para Él. Pero nos hemos preguntado, ¿será que yo le estoy retribuyendo al Señor como Él desea que le retribuyamos? Dice el Señor en Malaquías, muchas veces cuando tocamos el tiempo de diezmos y ofrendas, dice el Señor, probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea, ¿qué está pidiendo el Señor? Algo para Él, para que Él derrame bendición hacia sus hijos hasta que sobreabunde. Es de igual manera. La relación tiene que ser recíproca. La relación no es unilateral. La relación no es si el Señor está allí conmigo, Él es muy bueno conmigo, pero todo el paquete completo me lo llevo yo. No. Tiene que ser nosotros, si hemos sido, al inicio de la reunión, cuando estábamos en el tiempo de oración, compartíamos, nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo no vamos a alabarlo, a retribuirle a Él lo que Él desea que en su corazón sea agradable para Él? Los que somos padres, cuando nuestros hijos hacen algo que nosotros les hemos pedido que haga, una encomienda o algo que a nosotros nos agrada, ¿qué hacen? Nos sacan una sonrisa y nos dan tranquilidad, ¿cierto que sí? Decimos, ay, sí, hijo, lo hiciste muy bien. Entonces, a uno eso le da tranquilidad. Igual con el Padre. A Él también le da tranquilidad ver que nosotros estamos en un interés para con Él. Que no es solamente lo que nosotros queremos recibir de parte de Él, sino que Él nos interesa a nosotros. Que Él nos interesa a nosotros. Entonces, la pregunta que nos haríamos es, ¿qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Hay muchos atributos de parte del Señor. Él tiene muchas cualidades, no son solamente 2 o 3, la omnisciencia, la omnipotencia, ¿no? Las que comparte con sus hijos, que son la bondad, el amor, la justicia, la misericordia. Son muchos los atributos del Señor. Pero entre esos atributos, ¿sabe que hay uno que el Señor exige y pide, y que generalmente uno no le pregunta al Señor, Señor, ¿tú quieres esto de mí? Santidad. Santidad. Vamos, por favor,
Vamos por favor a Primera de Pedro 1, 13, 16. 1, 13, 16. Primera de Pedro 1, 13, 16. Antes de leerlo, hay muchas cualidades de parte del Señor. Y siempre queremos tener aquellas cualidades que quizás nos hagan ver ante los demás como aquellos hombres y mujeres que somos muy usados por parte del Señor. Pero por ejemplo, la bondad, la misericordia, el perdón, esas cositas como que muy poco, ¿no? Muy poco lo queremos disfrutar de parte del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que el Señor es grande? Amén. El Señor es grande y lo hemos proclamado, lo hemos cantado a través de las alabanzas. Entonces, si el Señor es grande, entonces el Señor, cada uno de nosotros esperamos que el Señor nos levante, ¿cierto? Nos levante en alto. ¿Cuántos saben que el Señor es poderoso? Amén, el Señor es poderoso. Entonces, muchas veces, usted y yo tenemos que esperar y creer que el Señor nos va a llevar a hacer fluir en su poder. Y cuando se manifiestan todas esas cosas de parte del Señor a través de nosotros, uno se siente, wow, el Señor me está usando. Wow, qué lindo, soy importante para Dios. El Señor es rico, ¿cierto que sí? El Señor es el dueño del oro y la plata. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces nosotros por lo menos debemos reflejar al Dios al cual le pertenecemos. Queremos y anhelamos todo de parte del Señor. Y muchas veces no nos damos cuenta que el Señor nos lo ha dado. Y ni siquiera un aleluya o un gloria a Dios por lo que el Señor nos da. Pero cuando el Señor nos dice, hijo, hija, yo exijo de ti santidad, uno dice, pero ¿cómo así? Si me está pidiendo santidad, quiere decir que yo me tengo que apartar de las cosas que están alrededor, que a mí me agradan, pero que no son agradables para el Señor. Y si yo quiero agradarle al Señor, pues yo me tengo que separar de aquellas cosas que contaminan mi vida, porque van a manchar mi relación con el Señor. Entonces mire lo que dice Primera de Pedro. Si algún hermano por favor lo puede leer, por favor me pueden colaborar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Mi hermana Estela. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Amén. Y dice, sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Mire, muchas veces nos llenamos nuestros labios, nuestra boca, nos la llenamos declarando la palabra de Dios. Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Para poder decir eso tenemos que decir que hemos muerto a muchas cosas. Hemos dejado muchas cosas. Y sí, es algo en lo que tenemos que caminar y cada vez esforzarnos para lograr eso. Porque el Señor se manifiesta y se refleja a través de nosotros. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para gloria de Dios por medio de nosotros, dice la palabra del Señor. O sea, por medio de nosotros. Pero entonces nos fijamos y declaramos sus promesas para con nosotros, pero no obedecemos lo que el Señor pide. Nos está pidiendo santidad. Quizás, así como aquellos hombres de fe que obraron, hicieron todas aquellas locuras,
Hoy quizás el Señor no nos está pidiendo cosas tan difíciles, pero que para nosotros como humanos es muy difícil dejar. Quizás nos está pidiendo que le sirvamos. Posiblemente Dios nos está pidiendo, quizás algunos, no lo sabemos, está pidiendo que se prepare para un pastorado. Para un pastorado uno se prepara, lleva tiempo. Posiblemente el Señor lo está llamando a que deje alguna relación que no es agradable ante los ojos del Señor. Quizás el Señor está pidiendo que ponga su casa al servicio de Él. Quizás el Señor puede que esté pidiendo que diezmes porque de pronto se ha dejado de diezmar o no hemos entendido ese principio. Quizás el Señor te está pidiendo que le pidas perdón a alguien por una ofensa que hiciste o que perdones a alguien por una ofensa que te hicieron. Y a veces nos cuesta el solo hecho de perdonar o pedir perdón. Nos cuesta. Entonces imaginen las locuras que el Señor les pidió a aquellos hombres de fe en aquella época. Y hoy nos pide, perdona a tu hermano, perdónalo, para que seas libre él y seas libre tú. Y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Entonces, podemos darnos cuenta lo que Dios pide de nosotros. Y nos pide inicialmente santidad. Algo que muy pocas veces le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres que te dé de mí? ¿Qué quieres que te ofrezca? Porque muchas veces, ¿sabe qué hacen la gente? Muchas veces, Señor, yo te voy a ofrecer algo. Hacen como una promesa como para presionar al Señor a que les dé algo. Hay gente que le promete al Señor, Señor, si tú me llevas, te prometo que te voy a servir. ¿Y dónde están? La mies es mucha y los obreros son pocos. Se les olvida lo que le prometieron al Señor. Señor, si me das tal cosa, yo te prometo que yo, me hundo en esas aguas del bautizo y mejor dicho, a que me saquen de ahí. ¿Y dónde están? Ni más los vuelve a ver uno. Ni más. Solamente la promesa de un acto para que me dé algo. Y a partir de ahí, si te veo, no te conocí. Muchas veces con Dios sucede eso. De parte de nosotros hacia Él. Cuando volvemos a Deuteronomio capítulo 10, vamos a analizar esos dos versículos. Lo que Dios exige de nosotros, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que temas a Jehová tu Dios. No es un temor de miedo. Hay mucha gente que confunde eso, dice, es que hay que tenerle miedo. No, no es miedo. Al Señor uno no le viene con miedo. Cuando uno dice el temor a Dios es la reverencia, el respeto para con el Señor. Si uno es una persona temerosa del Señor, a uno le da igual actuar en medio de una cantidad de gente que hayan ojos viéndolos o cuando uno esté solo en intimidad, que nadie lo esté viendo a uno. Si una persona es temerosa de Dios, puede hacer libremente algo delante de 100 ojos que lo estén viendo, como puede hacerlo solo porque sabe que es el Señor el que lo está viendo y lo hace correctamente. Pero una persona que no es temerosa del Señor trata de hacer lo correcto delante de todos los ojos para que lo vean humanamente, pero cuando está a solas hace cosas que no debe hacer y piensa que nadie lo está viendo y se le olvida que hay un Dios todopoderoso y supremo que está en todas partes y lo está viendo. Y uno no hace las cosas para agradar al ojo del hombre, uno hace las cosas para agradar a Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Y eso es como una burla para el Señor. Me doy una escapadita, mi esposa no está, me doy una escapadita ¿no? Como no me ve, se fue de viaje mi esposa, no me ve, pero el Señor sí lo está viendo.
El Señor está viendo lo que está haciendo, lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Y a veces se nos olvida, ¿no? Dice el Señor, cuando dice que no temas, nos pide que no hagamos lo que a Él no le agrada. Hay muchas cosas que al Señor no le agrada y están definidas en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Si alguien lo lee, por favor. Ahí está claramente plasmado lo que el Señor aborrece. Proverbios 6, 16 al 19. Amén. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Gracias, hermana Aura María. Cuando aborrecemos también todas estas cosas, estamos muriendo al orgullo, a la mentira, a la vanidad, a los malos caminos y al mal al proceder y a las malas acciones. Ahí está claro. Los ojos altivos, puro orgullo. A las manos derramadoras de sangre inocente, personas que actúan mal. A la lengua mentirosa, a la mentira. Al que es falso, te da falso testimonio, la mentira. Y al que siembra discordia entre hermanos. Si nosotros tuviéramos bien cuidado de todas estas cosas, miren, en las casas nuestras no estaríamos agarrados como perros y gatos. No tendríamos discusiones. Habrían diferencias, sí, porque obviamente somos personas, cada uno con un pensamiento, pero cada uno puede exponer su punto de vista. Mas no es necesario llegar a gritos, ni llegar a discusiones, ni llegar a tratos indiferentes para con las personas. Si nosotros entendiéramos esto, que eso no le agrada al Señor, no lo haríamos en la casa. Es que hay que empezar por la casa, hay que empezar por ahí. ¿Cómo nos comportamos nosotros en nuestro núcleo familiar? Es una manera, primero nosotros, individualmente, cada uno, luego con nuestro núcleo familiar, esa es la manera como le agradamos nosotros al Señor. Amén. Muy bien, continuamos. La otra parte dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Dice que andes en todos sus caminos, no son por el camino que a mí me gusta. Muchas veces nosotros mismos nos forjamos caminos, nos vamos por un lado y pensamos que ese es el camino de Dios. Nos vamos por un camino y queremos hacer que Dios nos siga por ese camino. Nosotros no podemos formarle el camino al Señor. El Señor ya en sus estatutos ha mostrado cuál es el camino que se debe seguir y cómo debemos seguirlo. Entonces no le saquemos instrucciones al Señor. No le podemos sacar instrucciones al Señor, porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, como a nosotros nos gusta, pero Señor, sígueme. El Señor está conmigo, sí, porque Él me está siguiendo, ¿no? El Señor no debe ir detrás de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar detrás del Señor, porque Él es el que nos muestra el camino que tenemos que seguir. El Señor es el que tiene que ir delante mostrando, inclusive pasando por aquellas partes donde no queremos pasar, porque queremos obviar lo que no queremos tener, lo que no nos gusta. Ay, no, es que por ahí hay mucha piedra, más bien me voy por aquí es más fácil. Pero es necesario pasar por esas piedras y el Señor te dice, hay que pasar por ahí. Y si hay que pasar por ahí porque el Señor nos lleva, pues vamos es con la seguridad de que el Señor nos va a llevar y nos va a dar la salida. Entonces, no son los caminos propios, son los caminos del Señor. Miren lo que dice Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, 8, 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Siempre lo del Señor va a ser mejor
que lo que nosotros pensamos, que lo que nosotros decidimos, que lo que nosotros hagamos. Siempre. Los pensamientos del Señor para con nosotros son más altos que los que nosotros tenemos para nosotros mismos. Él nos pide que caminemos en todos sus caminos. Es decir, que en cada área de nuestra vida tengamos que buscar la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Vean, muchas veces han habido personas que nos han dicho: pastor, pastora, necesito hablar con usted. Necesito comentarle algo. Y uno piensa que vienen a pedir un consejo. Pues si uno viene a pedir un consejo, pues uno está ahí. Pero cuando vienen y le dicen a uno: es que quiero contarle que tomé una decisión. Si tomo una decisión, ¿para qué me hace perder el tiempo de venirme a sentar a contarme lo que usted ya decidió? Bueno, es que he decidido tal cosa. ¿Usted qué dice? Pues si ya lo decidió, ¿qué quiere que le diga? Pero si usted viene y nos dice: pastor, mire, es que tengo esta situación, de acuerdo a la palabra, ¿qué podría ser? Ah, eso es muy diferente. Ah, bueno, venga, busquemos la palabra. El Señor dice esto y aquí dice también esto. Entonces, confiemos en el Señor que este camino que está mostrando es lo que debes hacer. Ah, eso es muy diferente, porque se está buscando cuál es el camino por donde el Señor nos está guiando en la palabra. Pero cuando vienen y nos dicen: no, es que yo ya decidí esto. Bueno, que le vaya bien. ¿Qué más hacemos? Escogió su propio camino. Y mire lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su final es de muerte. Siempre que nosotros escojamos nuestro propio camino, nuestras propias decisiones, sin contar con lo que el Señor dice en su palabra, la cosa termina mal. Siempre va a terminar mal. Cuando el Señor no está en la ecuación, la cosa termina mal. Uno escucha a las personas que dicen: Diosito está conmigo, mi Dios es lo más lindo que yo tengo, pero voy a hacer esto. Entonces, no es lo más lindo que tiene, porque no lo tuviste en cuenta. No lo amas, porque no lo tuviste en cuenta. Cuando uno ama a una persona, uno lo tiene en cuenta en sus decisiones, uno lo tiene en cuenta en las cosas que uno va a hacer. Nos pide: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Dice: y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nos pide que le amemos y que le sirvamos. El Señor nos pide que le amemos y que le sirvamos. ¿Cuál es la muestra más grande que el Señor nos pide de nuestro amor para con Él? Vaya por favor a Juan capítulo 14, versículos 15 y 25, 23 y 24. Juan capítulo 14, versículos 15, 23 y 24. Una de las maneras, mientras lo buscamos y lo leemos, una de las maneras, una de las formas que el Señor sabe, conoce que nosotros le amamos y le expresamos de parte de nosotros nuestro amor a Él, es la obediencia. La obediencia. Quienes somos aquí padres de familia lo sabemos. Cuando un hijo le obedece a uno en una instrucción, así no les agrade a ellos lo que uno le haya mandado a hacer, pero lo hacen por respeto, por honra y por amor a los padres en lo que han mandado a hacer. ¿Cómo se siente el padre? ¿Cómo se siente la madre de familia? ¿Se siente feliz? Honrado. Asimismo es nuestra relación con el Señor. Si nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos pide en su palabra, pues lo estamos honrando a Él. ¿Alguien que lo lea, por favor? Mi hermano Eduardo.
Juan 14, 15. Primero el 15 y luego el 23 y 24. Juan 15, 14, 23 y 24. Juan 14, versículo 15. Sí, Ujú. versículo 15. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 23 y 24, mi hermano. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Gracias, hermano Eduardo. Dice, si me amas, mi palabra guardarás. Yo no puedo decir que amo al Señor y no guardo la palabra de Él, no la cumplo, ni siquiera la conozco. No puedo decir eso. Muchas personas dicen, yo amo a mi Señor Jesús, y no se trata de un amor de tirarle un beso y de decirle palabras bonitas. No, se trata es de cumplir la palabra del Señor, de hacer la palabra vida en nuestra vida, de poner la palabra del Señor por obra en nuestra vida. Esa es la manera como nosotros honramos, agradamos al Señor. Y ahí podemos decir que lo amamos. Ahí podemos decir que lo amamos. Porque no se hace exactamente obediencia, porque no se hace la voluntad de uno, sino que se hace la voluntad del Señor. La voluntad del Padre es la que se hace. Y esa es la diferencia que nosotros marcamos. Porque eso fue lo que Satanás nos quiso hacer, obedecer. Obedecer. Amén. Gracias, hermano Eduardo. No es un amor que sea expresivo, sino un amor activo, un amor de evidencias, un amor que se manifieste a través de nuestra vida. Miren, hay un versículo que es clave para uno poder decir si uno ama a Dios o no, aparte del que el Señor nos dio aquí, y está en 1 Juan 4:20. Usted quiere realmente ver o saber si una persona ama a Dios. Mire lo que dice 1 Juan 4:20. Dice, nosotros, del 19 al 21, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, o sea, cuando sale por la boca, ¿no?, que mucha gente más dice palabrería, bla, bla, bla. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Yo no puedo decir, Señor, te amo, y al hermanito ni lo puedo voltear a mirar. No puedo decir eso, porque eso es hipocresía, eso es una mentira. Eso es mentira. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El test de saber si realmente nosotros amamos o no a Dios, lo vivimos todos los días en las casas. Depende cómo yo trate a mi hermano, que es mi prójimo, a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos, así mismo yo puedo decir si amo o no amo a Dios. Pero si yo trato a mi esposo con despotismo, yo no puedo decir que amo a Dios. No lo puedo decir. Si yo trato a mi esposo o a mi esposa con falta de respeto, yo no puedo decir que amo a Dios. El test lo pasamos todos los días en la casa. Porque en la calle, o de aparentar, muy bien, ay, tan linda como está, y en la casa de puerta hacia adentro, como que si no conociéramos a nadie, con indiferencia y despotismo, no. No puede ser de esa manera. Porque esa es una forma
de negar que realmente nosotros no agradamos a Dios, de que nosotros no lo queremos. La palabra de Dios es muy clara y está diciendo que si yo digo amar a Dios pero aborrezco a mi hermano, soy mentirosa. Soy mentirosa. Esa es una clara manera de uno saber si estoy caminando en lo que realmente Dios me está pidiendo. Hace días hablábamos con los chicos en la escuela de liderazgo. Y decíamos, uno en el comportamiento, en la forma, en el trato que uno trata a las personas, y aún los más cercanos, porque uno trata muy bien a los lejanos, pero a los que están al ladito de uno, a veces uno los trata, ¿no?, con mucho despotismo, con mucho irrespeto, los trata uno a veces, ¿no? Entonces compartíamos, decíamos, una de las maneras de uno saber si nació de nuevo o no, es la forma como uno trata a las personas. Y cuando uno ve ciertos comportamientos, uno dice, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Entonces nos es necesario nacer de nuevo. Si le amamos, tenemos que darle lo mejor en alabanza. Tenemos que darle el mejor servicio y tenemos que desear ser útiles para el Señor. Tenemos que revisar esas áreas en nosotros mismos. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que hacer una reflexión diaria. Señor, ¿cómo ha sido mi comportamiento hoy? ¿Cómo me comporté hoy cuando fui al supermercado? ¿Qué pasó con esa señora que pasó allí y me pidió ayuda y yo me negué? ¿Qué pasa con mi esposo, la forma como yo me estoy dirigiendo a él? ¿Qué pasa con mis hijos si de pronto les estoy hablando muy fuerte? ¿Qué pasa hasta con el animalito que tengo en la casa? ¿No? Ya me di cuenta que nací de nuevo. Kenji me enseñó. Muy bien, entonces son cosas que uno tiene que reflexionar diariamente, pidiéndole al Señor, Señor, hago un examen, hago un nuevo autoexamen. ¿Cómo me comporté hoy? ¿Qué pasó hoy? No me siento bien con esta situación que viví el día de hoy. Señor, ayúdame para que en tu palabra, por lo que tú has dicho, Señor, yo pueda ser mejor, porque si soy mejor cumpliendo tus mandamientos, pues voy a ser agradable a ti. Porque el anhelo de todo hijo de Dios tiene que ser agradar al Señor. Ese tiene que ser el anhelo en el corazón de todo hijo de Dios. Dice el versículo 13, dice: que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Esa última pedacito, que tengamos prosperidad, eso es lo que nos gusta. A la mayoría de la gente nos gusta eso, que seamos prósperos, que tengamos un buen núcleo familiar, que tengamos un buen trabajo, que tengamos unos buenos ingresos, que tengamos un buen tiempo de descanso, que tengamos todo lo mejor, que gocemos de salud, que no hayan inconvenientes a nuestro alrededor, que no haya nada que nos estorbe. A eso le consideramos prosperidad. Y mire, hay que tener mucho cuidado cuando se predica un mensaje solo de lo que nosotros podemos ser beneficiados, porque es un mensaje que sigue solamente un solo lado, y es el egoísmo, o sea, todo para mí. Pero cuando, como decíamos al principio, cuando uno entabla una relación con alguien o con una entidad, es bilateral. Cada uno da, cada uno tiene deberes, cada uno tiene derechos, pero también cada uno tiene responsabilidades. Y mi responsabilidad como hija de Dios es agradarle al Señor. Mi responsabilidad es hacerlo quedar bien a Él, no hacerlo quedar en vergüenza. Porque si yo lo hago quedar en vergüenza, ¿cómo van a venir otras personas a los caminos del Señor? No lo van a hacer. Una de las maneras, hemos trabajado mucho en el evangelismo los últimos meses y seguimos trabajando en ello de diferentes enfoques. Pero una de las maneras como uno evangeliza es con el testimonio. Con el testimonio. Es la manera como uno evangeliza. Entonces nos dice el Señor,
para que tengamos prosperidad. Para obtener esa última parte, esa parte que nos gusta, esa parte de la prosperidad, tenemos que tener cumplidas. Tenemos que estar obrando en los versículos anteriores, en esas frases que el Señor nos dice allí. Que le temamos a Él, que le sigamos en todos los caminos, que le amemos y que le sirvamos. Eso es lo que exige el Señor de parte de nosotros. Eso es lo que exige Él. Y mire, voy a regalarles un último versículo de lo que el Señor pide para nosotros. Está en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 nos dice, el título dice, lo que pide Jehová. Lo que pide Jehová. Versículo 8. Capítulo 6, versículo 8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarnos delante de la presencia del Señor, buscar al Señor. Si se humillare mi pueblo sobre el cual su rostro es invocado. Si buscamos al Señor, si nos humillamos delante de su presencia, podremos tener comunión con el Señor. Esas son cosas. El amar misericordia, el perdonar, el ser justos, son cosas que generalmente no le pedimos al Señor que nosotros queremos hacer. Muchas personas han probado todas las maneras, todas las vías, las maneras habidas y por haber de agradar al Señor. Pero el Señor dejó muy claro en sus estatutos cuál es la forma en que nosotros debemos agradarle a Él. Mire, uno de los... El pasaje que nosotros tenemos que está en está en Colosenses capítulo 1 versículo 10, que es el pasaje sobre el cual nosotros caminamos durante este año, dice que caminemos como es digno del Señor. O sea, nosotros tenemos que caminar sobre los caminos que el Señor nos ha trazado, no sobre nuestros propios caminos. Y dice que le agrademos en todo. Entonces, si queremos agradarle al Señor en todo, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerle al Señor. ¿Para qué? Ahí viene la retribución, para que demos fruto, para que demos fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento del Señor. Tenemos que obedecer, eso es lo que debemos entregarle al Señor. Mire, muchas veces uno dice o escucha personas que le dicen, pero llevas tanto tiempo en tal situación, ¿dónde está tu Dios? Porque así muchas veces nos lo han dicho. ¿Dónde está tu Dios, el que te responde? Al que tú le clamas, ¿dónde está? Muchas veces le dicen a uno así. Como dice por ahí una canción que ya vamos a escuchar. Le dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Aquel Dios que mandaba fuego. Queremos decirles, queridos hermanos, que está en la misma parte porque es inmutable, no cambia, no se ha movido, está sentado en su trono por los siglos de los siglos. Es el mismo, que no cambia. Es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Pero es siempre Él espera que haya una retribución para Él, que le agrademos a Él. Más bien, en lugar de preguntar, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Olga? ¿Dónde está el Dios de Eduardo? ¿Dónde está el Dios de Aura María? ¿Dónde está el Dios de Milena? Deberíamos de preguntar, ¿dónde están aquellos hombres, aquellas mujeres esforzadas y valientes en hacer la voluntad y cumplir la palabra del Señor? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres esforzados y valientes? ¿Queremos el cumplimiento de las promesas del Señor en nuestras vidas? Dejemos de exigirle al Señor. Dejemos de exigirle. Dejemos de pedirle. Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Más bien, cambiemos el switch. Señor,
tú me has dado todo lo que me has dado. Señor, hoy estoy para dar. De gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Y el Señor también tiene una necesidad. Y es que nosotros como hijos de Dios tengamos cuidado de cuidar el corazón del Señor para agradarle. Para que Él se complazca. Queremos todas las bendiciones. Queremos que se abran las ventanas de los cielos. Y llueve bendición hasta que sobreabunde. Pero ni queremos voltear a mirar para arriba. A ver qué necesidad la que tiene el Señor. El Señor tiene necesidad. Él no tiene necesidad de las cosas materiales, no. Él tiene necesidad de que nosotros como sus hijos estemos cada vez más cerca de Él. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, porque a través del pecado nosotros fuimos apartados de Él. Y su necesidad fue que nosotros volviéramos a Él. Y mandó una solución, la mejor solución es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, ¿cómo quieres que te agrade? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Aquí está en su palabra, esperamos todas las promesas que se cumplan en nosotros, pero también, Señor, tú exiges y pides que lo que está allí escrito, como esas leyes, ese reglamento y ese tiempo de gracia para poderlo entender a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo más fácil el camino, no por cumplimiento de leyes, porque por cumplimiento de leyes sería muy difícil. Pero ahí está el manual de vida, el cual el Señor nos ha dejado para que en todo momento le agrademos al Señor y podamos tener frutos, podamos agradarle al Señor. Que caminemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito, hermanos, que nos pongamos de pie y por un momento entremos a reflexionar.